26 de febrero de 2019. En una casa en Los Ángeles, lejos de los foros donde todos acataban sus órdenes, lejos del glamour y las cámaras que la coronaron como una de las actrices más elegantes y temidas de las telenovelas. Tras años de investigar, confirmo que Christiane Bach murió ahí a los 59 años. Pero en mi investigación descubrí que México no supo nada esa noche, ni al día siguiente. Revisando la hemeroteca, el país entero esperó hasta la madrugada del 1 de marzo. Un comunicado frío y calculador anunciaba que la actriz había muerto días atrás por un paro respiratorio. 3 días de un silencio absoluto. 72 horas donde la estrella desapareció por segunda ocasión. Indagando, vi que la primera fue en 2014. Después de la impostora, se borró del ojo público sin despedirse. Sin conferencias, sin entrevistas finales. No dejó ninguna pista para los millones de fans que seguían buscándola. Su segunda desaparición fue cuando gestionaron su fallecimiento en total secreto, a puerta cerrada, como si Christiane Bach hubiera decretado que nadie la vería desmoronarse. Pero acompáñame, porque esta no es solo la investigación de cómo perdió la vida. Tras analizar su caso, esta es la crónica de su desvanecimiento. Una mujer que nació en Buenos Aires el 9 de mayo de 1959, forjada con disciplina, belleza y control absoluto. Mis indagaciones revelan cómo se volvió una leyenda asfixiada por rumores, encierro y piezas sueltas de cómo Humberto Zurita, el hombre catalogado por años como el marido ideal, pasó de encubrir firmemente el silencio sobre el padecimiento de su esposa a ser el celador de un secreto que todos comenzamos a mirar con profunda desconfianza. Hoy, al revisar las evidencias, descubriremos 4 puntos clave. Primero, analizaremos cómo forjaron ese cuento de hadas en 1986. Su matrimonio se veía como la coronación de un imperio televisivo. Segundo, ¿qué descubrimos entre 2014 y 2019, cuando la actriz se borró por completo y nadie volvió a verla? Tercero, evaluaremos cómo el luto mediático de Humberto mutó hasta crear su propia y oscura narrativa. Y cuarto, ¿por qué con Stephanie Salas dejamos de ver a un viudo destrozado? Revisando los hilos, muchos nos cuestionamos si ese amor eterno siempre ocultó una sombra bastante incómoda. Te iré guiando por cada prueba. Pero tú y yo necesitamos entender un punto crítico. Para descifrar este misterio, primero debemos regresar exactamente al día en que comenzó su reclusión. Documenté su origen en Buenos Aires, el 9 de mayo de 1959. Urbe elegante, ruidosa y teatral. Cafés, largas avenidas y familias aristocráticas que aún miraban a Europa, convencidas de que la verdadera vida ocurría cruzando el Gran Charco. Ahí descubrimos el nacimiento de Adela Christiane Bach Bottino, décadas antes de que nuestras investigaciones la reconocieran como reina de las telenovelas. Mucho antes de que Humberto Zurita la perfilara como la matriarca de su dinastía actoral. Christiane ya asimilaba una regla que, según mis análisis, le cobraría una factura carísima. El cuerpo no se queja, el cuerpo obedece. Al documentar su juventud, vi un mundo regido por una disciplina cruda. Nada de rigores suaves ni modales de salón. Hablamos de la disciplina sádica que exige el ballet. Ahí, una niña es entrenada para sonreír mientras los pies le sangran, a alzar la barbilla aunque la espalda le arda por el cansancio, a machacar un movimiento 100 veces hasta borrar cualquier mínimo error. El ballet jamás perdona. Te exige proyectar que la belleza es fácil, aunque por dentro estés totalmente rota. Te graba a fuego que el público no quiere verte sufrir, solo demanda perfección. Guarda muy bien este dato en tu cabeza. Su imagen tenía que sobrevivir. Al revisar este caso, escucharás eso constantemente. Pues para Christiane Bach, no era solo una metáfora. Fue su estricto manual de supervivencia hasta el final. Descubrí que también estudió Derecho. Un detalle crucial. Christiane no pisó la farándula como la típica chavita ingenua esperando un milagro. Llegó con una mente helada, súper analítica. Entendía a la perfección de contratos, límites, poder y daños colaterales. Sus expedientes mostraban el porte de bailarina, pero cerebro de abogada. Una mezcla letal en una industria donde los ejecutivos siempre estaban acostumbrados a dictarles la vida a las mujeres. Documenté que a finales de los 70 abandonó Argentina y aterrizó en México. Visualízala.
Una joven extranjera metiéndose en un círculo televisivo hermético, gobernada por vacas sagradas y productores que decidían a capricho quién brillaba y quién se esfumaba, y por actrices que, en mis análisis de la época, peleaban la pantalla como si en cada casting se jugaran la maldita vida. No tenía raíces mexicanas, ni una historia sentimental que la respaldara ante los ojos del público. Tampoco arrastraba años de carisma comprado, pero tenía un arma letal, una belleza filosa, voz de mando y una mirada que no pedía disculpas. Revisé sus primeros guiones. La mujer frente al amor, Te sigo queriendo, y Ana. En pantalla desprendía un aura fresca, ajena, con un magnetismo totalmente europeo. En mis notas, resalté que no era la clásica damisela indefensa. Era una mujer que claramente ocultaba secretos en la mirada, y eso nos enganchó a todos. En los 80 registramos su disparo al estrellato. Bodas de odio entre 1983 y 84. De pura sangre hasta 86. Las cintas lo prueban. Ahí dejó de ser solo la promesa extranjera. Mutó en una bestia escénica que devoraba la pantalla en absoluto silencio. Pero aquí hay un hueco en los archivos. Mientras todos se tragaban el glamour, la alta costura y esos melodramas baratos de televisión, al escarbar, vi que ella cimentaba algo brutal. Estaba amasando control puro. Un dominio obsesivo sobre su imagen, sus contratos y su proyección pública. Los registros marcan que en 1986 firmó su matrimonio con Humberto Zurita. Analizándolo fríamente, no fue un simple casamiento de celebridades. Fue el pacto de una maquinaria imparable. Juntos, criaron a Sebastián y Emiliano. Pero si revisas sus productoras, notarás que también levantaron un monopolio de poder en toda la industria. Hoy, tú y yo abriremos estos expedientes. Suba Producciones no era solo una empresa, era una declaración. Christian rechazaba depender de decisiones ajenas. Ansiaba producir, elegir y tomar el control total de la cámara, la narrativa y su propio destino. Repasando su trayectoria, parece que lo consiguió por años. Se volvió una figura muy admirada, temida y profundamente respetada. Los registros muestran a una actriz que encarnaba el sufrimiento sin debilidad, una productora que dominaba contratos y foros con la certeza de saber exactamente su valor. Cuando sus contemporáneas se desvanecían, nuestras investigaciones muestran que ella resurgió con fuerza. En 2013, La Patrona. En 2014, La Impostora. Ya no veíamos a una estrella juvenil. Era algo más inquietante. Una mujer madura, imponente, intacta y que parecía imposible de derribar. Pero indagando más, encuentras la trampa. Cuando alguien pasa su vida entera demostrándole al público que es de hierro, llega a ese oscuro punto donde olvida por completo cómo pedir auxilio. Si analizas una leyenda basada en la perfección absoluta, cualquier arruga, todo temblor o paso incierto, se vuelve una amenaza letal. Y Christiane Bach, la mujer que, según sus biografías, aprendió a ocultar su sufrimiento con pura elegancia, comenzó a pensar que su peor enemigo no era fracasar, sino que la vieran vulnerable. Los archivos indican que la imagen debía sobrevivir, aunque ella se desvaneciera. Presta mucha atención al revisar esto, porque aquí entra el verdadero secreto. No la versión oficial del comunicado, ni la historia que los medios de espectáculos trataron de armar torpemente tras su doloroso fallecimiento. Rastreando los datos, el misterio inició mucho antes, en 2014. Tras grabar La Impostora, Christiane Bach simplemente se esfumó. Todo lucía bastante normal. Repasando sus cintas, Christiane interpretaba mujeres frías, letales y sumamente elegantes. De esas que jamás piden permiso al entrar al set, porque son dueñas del lugar. Los críticos notaron que en 2013 con La Patrona volvió con una fuerza arrolladora, silenciando dudas. Para 2014 en La Impostora aún mantenía esa presencia gélida, esa mirada afilada, y un tono de voz que sonaba a orden pura. Analizando su edad, pasaba de los 50, pero a cuadro lucía completamente invencible y feroz. Y de pronto, la nada absoluta. Investigamos a fondo. No hubo despedida, prensa ni una triste entrevista donde declarara un retiro definitivo. No encontramos llantos ante las cámaras, ni homenajes, ni un proyecto final para coronar su legado artístico. Simplemente, los registros visuales se detuvieron por completo.
Al compilar la línea de tiempo, notamos una pausa breve que se volvió incómoda y luego inexplicable. Al inicio, la versión oficial era unánime. Solo estaba descansando. Argumentaban agotamiento extremo. Tras rastrear 40 años de trayectoria imparable, era justo que parara. Decían que estaba con Humberto y sus hijos, disfrutando a la familia. Si analizamos eso, sonaba bastante lógico, empático y hasta con un toque tierno. La estrella que había dominado la pantalla en México y toda Latinoamérica por fin decidía frenar su ritmo. Pero escarbando en la dinámica de los Zurita Bach, descubrimos otra verdad. Reportes médicos y testimonios tardíos revelan que Christian recibió un diagnóstico devastador: cáncer. Un término médico corto, crudo y letal. Una palabra silenciosa que tiene el poder de aniquilar todo un entorno. Como investigadores, chocamos con un muro. Jamás revelaron la variante exacta del cáncer. Ocultaron historiales clínicos y no dejaron ninguna línea de tiempo sobre su tratamiento. El círculo familiar blindó las puertas y prohibió el acceso al exterior. Acompáñame a unir las piezas. ¿Recuerdas lo que analizamos al principio? La imagen debía sobrevivir a toda costa. En nuestros casos de estudio, otras celebridades usan estas crisis para mostrarse vulnerables, recibir consuelo mediático y transformar su tragedia en campañas públicas llenas de esperanza. Pero, revisando su historia, ella era diferente. Christian venía del ballet clásico, obsesionada con la disciplina férrea y el control corporal absoluto. Hablamos de una industria tóxica donde vigilan a las mujeres al envejecer. La prensa vuelve cada arruga un chisme, cada kilo una mofa y cada ojera un titular escandaloso. Nuestro análisis de su psique sugiere que ella conocía el daño que los reflectores causarían. El padecimiento atacó los pilares que la definían: su imponente cuerpo, movimientos precisos y equilibrio. Los testimonios relatan que aquella figura que dominaba los foros de grabación con porte majestuoso comenzó a perder agilidad drásticamente. Revisando sus cintas, esas manos que proyectaban autoridad total ante las cámaras comenzaron a perder firmeza de forma notoria. La memoria muscular, esa elegancia técnica documentada por décadas, comenzó a traicionarla. Los reportes sugieren que caminar se volvió una odisea. Levantarse era un reto. Incluso sostener un simple vaso representaba una dolorosa humillación. Analizando su perfil, es brutal. Una mujer que dedicó la vida entera a dominar milimétricamente su imagen pública, sus millonarios contratos, los libretos, su corporativo y su círculo íntimo. Y de pronto, ya no lograba dominar aquello que jamás contempló ceder: su propia carne. Investigando, vimos nacer ahí un pacto sin firmas, muchísimo más fuerte que cualquier contrato legal. Detectamos la regla de oro: cero filtraciones, cero explicaciones y jamás exhibir la vulnerable. Los historiales clínicos se ocultarían. Restringieron visitas, censuraron fotografías y maniobraron para desviar chismes de los reporteros. Si la prensa indagaba, la coartada era descanso. Si los paparazzi insistían, la versión oficial era salud perfecta. Ante las sospechas, la familia solo ofrecía sonrisas, porque revisando la cronología, encubrían algo mayor al diagnóstico. Protegían la caída de un mito. Christian se negaba a generar lástima en su público. Quería evitar que los medios que lucraron con su belleza empezaran a documentar fríamente cada señal de su desgaste físico. Evidenciamos que detestaba la idea de asociar su nombre a hospitales, terapias pesadas, fragilidad física o generar lástima ajena. Al investigar el caso, ves algo claro. Prefirió esfumarse por completo antes que exhibirse quebrada. Y así, bajo hermetismo total, documentamos el inicio de su decisión más cruda. Según nuestras fuentes, resguardar a Christian Bach requería borrarla completamente del mapa. Amar a esta figura implicaba obedecer su voto de silencio absoluto. Para Humberto, Sebastián y Emiliano, nosotros descubrimos que ese hermetismo se volvió una prisión invisible al ojo público. Y aquí llegamos al punto de quiebre en nuestro expediente. Para blindar un secreto de esta magnitud contra toda la prensa amarillista, mantener la boca cerrada ya no era suficiente. Nosotros sabemos lo que implicó. Sellaron propiedades, alteraron rutinas y se borraron de los lugares donde los reporteros solemos buscar pistas. Mis investigaciones señalan que Miami fue la base de los Zurita Bach, una ciudad deslumbrante, repleta de cámaras y productores.
puros paparazzis y mesas que detonaban exclusivas. Al analizar su entorno, comprobé que Christian Bach jamás podría enfermar a escondidas ahí. Los registros lo prueban. Siempre existía un mirón, un fanático o un lente de celular apuntando hacia su rostro. Acompáñame a revisar los datos de 2016. Su mudanza a Los Ángeles no fue para buscar confort. Documenté que fue una fuga táctica, una operación blindada, un plan maestro para arrancarla del acoso mediático. Escarbando, descubrí que compraron anonimato de élite. Muros altísimos y residenciales sellados. Tenían que proteger su estatus a toda costa. Mis archivos muestran que no buscaban sol, sino un refugio. Mansiones donde nadie cuestiona nada. Detectamos avenidas hipervigiladas. Vecinos de alto perfil que ignoran por completo quién entra o sale. Portones pesados que bloqueaban cualquier lente indiscreto. Mis notas son claras. Si Miami era farándula, Los Ángeles era una bóveda. Y el análisis revela que ahí arrancó su confinamiento. No pienses en barrotes gruesos ni en calabozos de película. Los testimonios dibujan algo mucho más crudo. Una casa de seguridad absoluta. Días atrapados entre cuartos herméticos. Consultas clínicas secretas y pláticas en puros susurros. Repartiendo imágenes viejas y excusas guionizadas. Descubría una leyenda idolatrada por millones, borrándose del mapa intencionalmente. Un hallazgo espeluznante. La gran diva que paralizaba los sets de Televisa. Al estudiar su carrera, notas cómo manipulaba la luz y destrozaba la lente con su mirada. Ahora, el expediente muestra su terror a una cámara oculta. Una toma desencajada. Un temblor invisible. Un parpadeo de más. Un tropiezo mínimo. Mis fuentes aseguran que eso hubiera masacrado su imperio de perfección. Las bitácoras revelan filtros severos. Le negaron el acceso a amistades de años. Las visitas casuales del medio artístico quedaron vetadas por completo. Toda aparición pública fue cancelada. Sus cenas eran operativos calculados milimétricamente. Investigando a fondo, noté que blindaron cada rendija contra los metiches. Y afuera, las redacciones ardían. ¿Dónde está ella? ¿Por qué Zurita camina solo? ¿Por qué sus hijos la mencionan si nunca asoma la cara? Al cruzar datos, una duda persistía. ¿Cómo un titán de la pantalla se hace humo de pronto? Las declaraciones oficiales eran calcadas. Repetían que reposaba, leía en California y gozaba su familia. Todo bien, pero mi investigación arroja otra realidad. Sus chavos, Sebastián y Emiliano, absorbieron el impacto más salvaje del secreto. Mientras su madre se apagaba, los entrenaron para soltar mentiras piadosas. Detecté cómo cada alfombra roja era un campo de guerra para esos muchachos. Cada micrófono que la mencionaba abría un tajo. Tú y yo sabemos lo rudo que es fingir. Salían a la calle, ocultando el declive de su madre, escondiendo su agonía de la lente pública, para luego pararse bajo reflectores, esquivando flashes y sonriendo mientras las fans coreaban sus nombres a gritos, promocionaban proyectos y vendían éxito futuro. Revisando sus entrevistas, irradiaban fortaleza pura. Fingían que su mundo no se estaba desmoronando a puerta cerrada. Aquello fue su rol más macabro. Un actor llora y suelta el personaje al corte. Pero mis hallazgos indican que ellos jamás apagaban el botón. Sin respiros. Su guión de vida exigía vender la farsa total. Una familia impecable, relajada, libre de cualquier drama. Cuando en los adentros esperaban el luto inminente. Indagué. Y Bach detestaba causar lástima. El viudo acató las órdenes. Los hijos sellaron la boca. La evidencia muestra que todos habitaban celdas mentales distintas. Bach atrapada en un cuerpo inútil. Humberto encadenado a su juramento. Los chavos secuestrados por una farsa mediática que les impusieron a la fuerza. Todo por amor filial. Afuera era puro hermetismo, adentro una trinchera. Y mi reporte lo confirma, triunfaron. Sin fotos filtradas, sin exclusivas dolorosas, sin postales de su deterioro. La jefa de la pantalla retuvo su corona visual de forma intachable. La factura le salió carísima. Para rescatar al ídolo, suprimieron al humano del radar. Y cuando documentas casos de silencio crónico, notas que esa represión siempre termina devorándote la mente. Ahora entremos al perfil del guardián principal. Humberto Zurita.
Su pareja, su tapadera maestra, el muro de contención. El sujeto que le clavó la mirada a la farándula escupiendo versiones a medias, ocultando que el amor de su vida se marchitaba a escasos metros. Los datos son fríos. Si analizamos la monumental cortina de humo que montó este actor, descartamos fraudes de quinta, cuernos de telenovela, o batallas sangrientas por el control de su dinero, ni chismes rascuaches que los matutinos mastican a diario. No. Mi investigación revela un complot muchísimo más oscuro y desgarrador. Una trampa justificada con cariño, pero 100% falsa. Y justo ahí raspa mi hallazgo. Al mapear su ausencia, descubrí cómo las teorías de conspiración brotaron salvajemente. Inició como un chisme, luego portadas bomba. Decían que su salud colapsó, que perdió movilidad. Filtraron supuestos fallos cerebrales, indicios de esclerosis y que vivía clavada en una cama, que los suyos la tenían cautiva. Mi archivo desborda notas sobre terrores en California. Cada bomba mediática obligaba a Zurita a intervenir. Cero discursos densos. Bastaban frases clave y entrevistas banales, una evasiva al vuelo, sonrisas ensayadas ante la grabadora. Pero al codificar sus mensajes, el guión era claro. Su esposa estaba de maravilla. Negaba la gravedad. Inventaba lesiones de columna y terapias de rutina. Aquí es donde tú y yo vemos cómo sostuvo este teatro del engaño. Acompáñenme a investigar esto. Una vértebra, terapia física. Excusas minúsculas para ocultar algo devastador. Cáncer. Pero al investigar los archivos, vemos que el público tardó años en enterarse. Humberto esquivó esa palabra. La enterró con excusas amables, porque admitir el cáncer era abrirle la puerta al infierno. Y si cedía, entraba todo el mundo. Entraban los reporteros, los paparazzi, los chismes amarillistas y esas preguntas crudas que Christian se negaba a contestar. ¿Qué clase de tumor? ¿Desde cuándo? ¿Cuál tratamiento? ¿Por qué ocultarlo? ¿Acaso está desahuciada? ¿Se va a morir? Christian Bach rechazaba agonizar en los titulares. Su imagen intacta debía perdurar. Humberto conocía bien esto. Casados desde 1986. Conocía su mente. Sabía cuánto le obsesionaba el control. En nuestra investigación, notamos que Christian odiaba la sola idea de volverse una víctima digna de lástima. Él la vio mandar en sets, oficinas, grandes producciones y en las decisiones de su casa. Sabía que bajo tanta clase latía un carácter de acero. Y cuando ese carácter le exigió callar, él simplemente acató. Pero acatar tiene su costo. Al documentar el caso vimos que entre más negaba, más dudas surgían. Entre más juraba que todo estaba bien, más raro era su encierro. Mientras más blindaba su aislamiento, más turbio se sentía. Una estrella puede desaparecer 1 o 2 años, pero al revisar 5 años sin verla, sin entrevistas, sin fotos nuevas, ese silencio ya no es privacidad, es un encubrimiento total. Humberto quedó acorralado en un callejón sin salida. Si hablaba, traicionaba a Christian. Si mentía, engañaba a los fans que la adoraban. Y si se callaba, solo le echaba fuego al chisme. Si contestaba, debía armar una fachada digerible. Y eligió la fachada. No fue un engaño fino. Fue una mentira nacida de la pura desesperación. La coartada de alguien que entiende que la farándula despedaza a los enfermos, peor aún si hablamos de mujeres que alguna vez fueron diosas de belleza. Él entendía que una foto filtrada arruinaría décadas de legado. Sabía que decimos amar a los ídolos, pero devoramos su dolor sin piedad. Analicemos esto juntos por un segundo. Tras nuestra investigación queda claro, Humberto no solo veía morir a su mujer, estaba actuando el personaje más cabrón de su carrera, el del tipo fuerte, el marido en paz, el famoso que da la cara sin llorar, el papá que sostiene a sus hijos ante las cámaras. Era un viudo antes de enviudar. Los archivos muestran que cada charla era actuación, cada duda una bala, cada nota de prensa un golpe al muro que él se aferraba en mantener. Por eso duele descubrir la verdad, porque no hay villanos simples aquí. ¿Dijo mentiras? Sí. ¿Guardó secretos? Sí. ¿Pintó un cuadro bonito sobre un infierno total? Claro, pero los datos sugieren que esa fachada fue pura lealtad a su esposa, quien le exigió algo brutal, que nadie la viera derrumbarse. Humberto se echó esa cruz al hombro. Sebastián y Emiliano tragaron saliva y callaron. Christian soportó el cáncer.
y todos juntos armaron un búnker impenetrable para la prensa y el público. Para nosotros los reporteros, parecían defender su espacio. Por dentro, libraban una batalla sangrienta contra la realidad. Y como en todo combate, alguien terminaría pagando los platos rotos. 26 de febrero de 2019. Mientras todos seguíamos la rutina, mientras los matutinos armaban su chisme y en redes había memes, Christian Bach falleció sin hacer ruido. Cero alertas en las redacciones. Ningún pitazo de madrugada. Ningún reportero nuestro corriendo al hospital. Cero fotos robadas por paparazzis. Tampoco mandaron un aviso urgente cuando exhaló por última vez. Absolutamente nada. La actriz que pasó sus últimos días atrincherada falleció de la misma manera. Al revisar los reportes, la causa oficial fue paro respiratorio. Solo 2 palabras heladas. Términos médicos secos. Conceptos que suenan a respuesta formal, pero que a nosotros nos dejaron con demasiadas dudas sueltas. Porque esa falla cardíaca puede cerrar cualquier expediente, pero borra todo el calvario previo. Silencia los años donde su cuerpo se iba apagando, oculta las madrugadas tensas, los susurros de pasillo, borra las escenas crudas que Humberto presenció y ahoga eso que sus hijos tuvieron que tragarse en silencio. El mito de la diva sobrevivió hasta después de morir. Y aquí encontramos el dato que vuelve este caso el adiós más bizarro de toda la televisión en Latinoamérica. En nuestros apuntes, dice que falleció el 26 de febrero, pero a nosotros nos avisaron hasta el 1 de marzo de 2019. 3 días, 72 horas de apagón informativo. En tiempos donde cualquier chisme vuela por internet en un par de segundos. Una leyenda de las telenovelas adorada por multitudes desapareció del mapa sin que la prensa, ni nadie afuera de su casa, supiera nada. Ustedes y yo debemos procesar esto. 72 horas de silencio absoluto. Sin revistas amarillistas, sin micrófonos estorbando en su casa, sin conductores armando teorías locas en televisión nacional. Fueron 72 horas donde Humberto y sus chavos lograron quebrarse y llorar, sin ningún reportero exigiéndoles la exclusiva del siglo. Revisando su vida, esta fue su última jugada maestra. Su premio final no fue romper el rating o ganar aplausos, fue desaparecer impecablemente. La actriz que siempre manejó su carrera, sus fotos y sus roles con pinzas, también dictó cómo irse. Falleció sin darnos el morbo del circo mediático. Se despidió sin dejar que ese tumor le robara ni un gramo de su majestuosidad ante nuestras cámaras. Partió igualito a como blindó su recta final, en las sombras, bajo llave, acompañada únicamente por los pocos que conocían su realidad médica. Pero al investigar las repercusiones, vimos el costo altísimo. Cuando la familia soltó aquel comunicado el 1 de marzo, el impacto fue brutal en las redacciones. No solo informaba un deceso, nos escupió en la cara que nos habían excluido de su vida por años. Sus colegas actores, nosotros los periodistas, sus fans de Hueso Colorado y gente que creció viéndola, comprobamos de trancazo que Christian nunca estuvo tomando un descanso. No andaba retirada por gusto ni vivía feliz en el anonimato como nos habían vendido. Estaba grave, llevaba tiempo así y jamás iba a regresar. Su carta oficial fue cortante, blindada y milimétrica. Nos confirmaba su muerte, culpaba al paro respiratorio, exigía respeto total a su privacidad y seguía ocultando el cáncer. Mis notas lo confirman. El informe no describía tratamientos, ni enfermedades, ni detalles íntimos. Los suritas sellaron la historia bajo llave. Y ahí, mis libretas se llenaron de preguntas sin respuesta. Revisando los datos, me cuestioné. ¿Por qué esperar 3 días? ¿Quiénes asistieron? ¿Qué tan crítica era realmente? ¿Cuánto tiempo estuvo enferma? ¿Por qué Humberto Zurita pasó años negando y suavizando los reportes médicos? ¿Por qué sus hijos mantuvieron esa fachada intacta? Analizando el caso, uno duda. ¿Fue protección, engaño, un acto de amor o puro miedo? Mis fuentes estaban vacías. Nadie tenía las respuestas. Y ese era el punto. Christian Bach diseñó todo para que jamás tuviéramos el rompecabezas completo. Trazó una línea de sombra, una zona restringida, como si desde la tumba ordenara, hasta aquí miran, más allá no. Para mí, como investigador, eso es lo más inquietante. No es el fallecimiento, sino la precisión con que lo administraron.
La vida de Christian terminó orquestada como una gigantesca producción final. Descubrí una escena milimétricamente editada. Todo detalle que amenazara la leyenda de la actriz fue borrado antes de salir a la luz. Cero filtraciones. Mis archivos lo comprueban. Ningún cuerpo expuesto al morbo. Ninguna foto devastadora. Ninguna entrevista final. Ni confesiones trágicas desde la cama. Faltó esa imagen que la industria siempre exige a sus ídolos. Nunca se mostró destruida para que la audiencia llorara a gusto. Christian lo prohibió, y su familia obedeció las reglas. Revisando los medios, primero los destrozaron por guardar silencio. Luego los crucificaron por callar demasiado. Acompáñenme a ver las últimas 72 horas. Ahí entiendes el pacto. Los Zurita no solo escondían un diagnóstico, blindaban una despedida muy íntima. Un adiós sin reflectores ni intrusos. Una ceremonia privada donde la reina jamás tuvo que actuar para nosotros. El 1 de marzo de 2019, perdimos a Christian Bach. Pero mis datos revelan que su familia la perdió mucho antes. En cada paso agotado, en la prensa desmentida, en las dudas esquivadas, en aquellas fotografías familiares que nunca pudieron hacer públicas, en abrazos dentro de una mansión que funcionó como búnker y terminó siendo mausoleo. Cuando filtraron la noticia, la leyenda de la actriz seguía inmaculada. Pero indagando profundo, notas que la familia Zurita quedó rota. Su muerte no puso punto final, solo movió el misterio. Tras años de mutismo, una madre muerta no deja una simple silla vacía. Deja enigmas, rutinas rotas y palabras atoradas. Mi investigación me llevó a esa casa blindada, que de golpe pasó de ser una fortaleza impenetrable a un frío museo repleto de oscuros silencios. Constaté que los hermanos Zurita no heredaron guerras de dinero. Tampoco encontré, al menos públicamente, pleitos por mansiones, cuentas ocultas o testamentos impugnados, algo tan común en la farándula de nuestro país. Lo que descubrí es que su herencia fue brutal. Cargaron el peso de un mito, un apellido pesado y una disciplina feroz. Analicemos juntos esto. Heredaron la memoria de una estrella intocable, vulnerable solo a puerta cerrada. Una carga capaz de quebrar a absolutamente cualquier persona. Dos chavos criados por gigantes del entretenimiento. Figuras colosales que no solo dominaban los foros, sino que operaban en esta industria como estrategas de guerra. Mis datos muestran que crecieron entre reflectores, contratos y alfombras rojas. Parecía la vida perfecta. Había lujos, pero en el fondo arrastraban una condena silenciosa. Si tus padres son monstruos de la televisión, la prensa mide cada paso tuyo. Tras 2019, comprobé que ambos hermanos enfrentaron algo que ningún manual te enseña: sobrevivir al luto mientras protegían con uñas y dientes el secreto de su madre. El público exigía respuestas claras. Nosotros, los investigadores, buscábamos los expedientes médicos, todos querían la verdad cruda. Pero el muro nunca cayó. Si lograron ocultar el calvario de la enfermedad manteniendo esa versión oficial por tantos años, filtrar informes tras el funeral, habría sido una traición total a la última voluntad de Christian. La fachada tenía que aguantar, pero ahora el peso caía sobre los hijos. Era fácil victimizarse, cobrar exclusivas en televisión para soltar lágrimas, mercadear su dolor, exprimir el diagnóstico y convertir la agonía en una mina de oro mediática. Las televisoras pagaban millones. El escándalo vende increíblemente bien. Pero mis notas confirman que se negaron. Escarbar en su historial demuestra que eligieron trabajar a lo bestia. Producir sin parar para esquivar la depresión. Ahí descubro la creación de Addiction House, la productora donde los hermanos forjaron su propio estilo. Indagando, veo que rechazaban ser los simples herederos. Se negaban a vivir asfixiados bajo la inmensa sombra artística de ambos padres. Buscaban probar que su legado era un motor de arranque, no un mausoleo. Y en esa búsqueda intensa lanzaron Cómo sobrevivir soltero, un proyecto que vendía comedia y desmadre juvenil. Pero escudriñando el guión, encontré un fondo muy oscuro. Era su válvula de escape para procesar el luto sin tener que hablar de la muerte. Un mensaje oculto gritando: seguimos respirando, aunque nuestro corazón siga atrapado en aquella fortaleza de Los Ángeles. Revisando las fechas de producción, me topé con un dato brutal. Christian alcanzó a ver este proyecto.
Sebastián confesó en entrevistas que su madre analizó los primeros libretos. Con esa visión de productora implacable, les dio luz verde. Prácticamente les dijo que ese era exactamente el show que ella habría filmado. Tú y yo sabemos el impacto psicológico de eso. Que una madre en etapa terminal, la leyenda oculta, usara su último aliento para apostar por el futuro de sus hijos. Ese visto bueno funcionó como mandato irrompible. Nada de rendirse. No se pudran sufriendo. Mi investigación concluye que prohibió que su fallecimiento truncara esa historia familiar. Saturarse de proyectos no borra la tragedia, solo la disfraza. El luto simplemente se infiltró en los llamados, las reuniones creativas y alfombras rojas en esas giras de prensa promocionando la serie. Pero investigando notas que detrás del éxito comercial, un fantasma sigue ocupando silenciosamente la butaca principal. Revisando audios, Sebastián confesó que cada triunfo absoluto en su carrera es obra de su madre. Hoy tú y yo vamos a analizar cómo Christian sigue moviendo los hilos desde lo invisible. Quizás sea la única forma honesta de entender este caso. Revisando los archivos, no encontramos guerras por herencias, sino una presencia constante. Christian Bach partió, dejando una regla inquebrantable grabada en sus herederos. Rendirse jamás fue opción, y eso los mantuvo en pie. Pero las crónicas muestran que también les cobró un precio altísimo por aprender a sangrar en completo silencio. Al revisar la cronología, tras años de encubrimiento, finalmente surgió el término que Humberto Zurita ocultó meticulosamente. Agosto de 2023. Más de 4 años después del fallecimiento de la actriz, el actor finalmente pronunció ante los medios lo que sus expedientes callaban. Cáncer. Una simple y devastadora palabra. Pero esa sola confesión explicaba cada uno de los rumores, las tensas entrevistas en televisión y las coartadas a medias. Documentamos cada ocasión en que Sebastián y Emiliano fingieron sonrisas, mientras la prensa cuestionaba por una madre que ya perdía una guerra en las sombras. Los reportes oficiales hasta ese momento eran fríos y calculados. La actriz falleció el 26 de febrero de 2019 por un paro respiratorio. El boletín oficial se emitió el 1 de marzo, 72 horas de hermetismo absoluto y luego el vacío. Cero detalles médicos, ninguna justificación, ni bitácoras de su calvario. Nuestro equipo notó cómo el círculo familiar selló toda filtración de datos con la misma brutalidad de siempre. El mito tenía que perdurar y lo hizo. Aunque el actor admitió el diagnóstico oncológico, se guardó las piezas clave. En mis notas destaco que jamás filtró los tratamientos, ni las madrugadas críticas negándose a volver su muerte un circo mediático. Reveló lo exacto para apagar las revistas de espectáculos, sin jamás traicionar el secreto que ella blindó hasta su último respiro. Aquí tú y yo debemos observar algo incómodo. El viudo mintió. Sí, ocultó datos. Así es. Fabricó una coartada amable para las cámaras. Totalmente. Pero investigando a fondo, ese engaño jamás vino de la malicia. Todo provino de un instinto de protección, del terror de exhibir a una figura pública que se negaba a mostrar vulnerabilidad. Los perfiles psicológicos indican que ella repudiaba la lástima. No dejaría que su legado terminara en fotos filtradas o batas de hospital. Siempre fue sinónimo de poder absoluto y control. Revisando sus grabaciones, era la actriz que pisaba un foro y lo sometía por completo sin pedir permiso. Y cuando el padecimiento comenzó a robarle las riendas, los registros muestran que prefirió esfumarse antes que darle al morbo su declive. Pero el actor principal de esta tragedia tenía que continuar. Analizando sus entrevistas, pasó años atrapado como el doliente perfecto y callado, el sujeto al que la audiencia le exigía un luto perpetuo, como si honrar su memoria exigiera sepultarse en vida. Los reportes cambian cuando entra Stephanie Salas a escena, desatando una nueva tormenta mediática. Los titulares de la época lo crucificaron por superar el duelo, tachando su nuevo romance de ofensa imperdonable. Sin embargo, descubrimos que sus hijos respaldaron la decisión y eso tumba cualquier crítica. Solo ellos presenciaron la verdadera pesadilla puertas adentro. Las declaraciones prueban que rehacer su vida jamás fue una traición. Al cerrar este expediente, nos topamos de frente con la gran incógnita. ¿Qué tanto le debe un ídolo a las masas? La actriz entregó su magia, su presencia en pantalla y su carácter, pero blindó su calvario. Analizándolo bien, esa fue su jugada maestra.
Cero dramatismos, sin dar explicaciones ni rogar empatía, simplemente desvanecerse. Y lo que tú y yo vemos hoy es la leyenda intacta de alguien que jamás dejó que su agonía fuera devorada por la televisión.